estando en el exilio se aíslan y se separan físicamente de sus familias, lo cual agrava la situación de vulnerabilidad. Estas personas, no obstante, pueden participar activamente en las dinámicas familiares y comunitarias para hacer contribuciones, incluso cuando han sido desplazadas, pero es necesario darles la oportunidad de hacerlo. Y aquí también se suma el otro elemento, para lo cual ya introduzco a nuestro invitado, sea doctor, médico o pediatra, psicoanalista de adultos, niños y adolescentes, actual presidenta de la Asociación Venezolana de Psicoanálisis, de ASOVEP. Me refiero a la doctora Emelín Mujalín, que es el caso en Venezuela, por ejemplo, de muchos adultos mayores, incluso niños también, que quedan bajo el resguardo de las personas mayores por la migración, por el éxodo masivo. Buenas tardes y bienvenida, doctora. Aló, ¿Me escucha? aló, buenas tardes. Doctora Emelín, ¿cómo está? Bienvenida. Buenas tardes, Gladys. Un placer. Un gusto de hablar contigo y con tu audiencia. Gracias por estar estos minutos para tocar este tema tan importante, cómo manejarlo también. Hacía un recuento Sí, de la situación que muy bien describe ACNUR, ¿no? Y sobre lo cual viene trabajando, particularmente en el caso de las personas mayores, pero también podemos incluir en situaciones de crisis a niños que quedan bajo el resguardo incluso de las personas mayores, por ejemplo, cuando los padres se así van es. del país, van, bueno, justamente buscan otro país para poder desarrollar algo de vida, de ingresos y poder mandarlo a la familia que queda en su nación de origen y en una situación precaria de necesidad. Entonces, ¿cómo atender esto de la mejor manera? Porque ya el tránsito por la tercera y cuarta edad es complejo, ¿no? Para todos los seres humanos, me incluyo, y uno tiene que Sí, prepararse de la mejor manera para llegar ahí. Y uno muchas veces, pues como familiar, como grupo familiar, no sabe cómo atender las diferentes condiciones que se van presentando en esa tercera o cuarta edad. ¿Qué sugiere? sí. La vulnerabilidad en las personas mayores tiene que ver mucho con el deterioro, pues, de sus condiciones físicas, a veces también de las mentales, ¿verdad? Ujú. Pero también en este contexto en particular, como tú lo describías, en que la migración ha sido tan importante y la situación social nuestra, pues, ha tenido sus tropiezos, vamos a decirlo así. Entonces, esta población en verdad se vuelve muy vulnerable. ¿Por qué? Por el aislamiento al que se están sometidos, por quedarse muchas veces. Uno dice que esto es un país de gente mayor, ¿verdad? Ujú. Y de gente mayor que está sola normalmente y que tienen dificultades para conectar con otros. Es como que estos duelos, estas tristezas, no quitan como la vitalidad, restan Ujú. vitalidad por una parte, y luego están las condiciones de enfermedades que también restan vitalidad. Pero es importante entender que en cualquier edad hay recursos Ajá. para poder sobrellevar, y eso es parte de lo que nosotros vamos a trabajar. Es importante los recursos de la creatividad y de los vínculos sociales, de los vínculos con personas, con grupos, en donde se sientan a gusto, se sientan acogidos. La creatividad es otro recurso, el trabajo. Es como en esta edad desarrollar capacidades, las capacidades, no perderla, no jubilarse y, y aislarse en la casa, sino desarrollar las capacidades, poder mantener interés Ujú. en la vida, ya sea en el hacer labor comunitaria, ya sea en el trabajo productivo que puedan hacer. Hay personas muy mayores que están trabajando y ejemplos de esto, parte de los invitados que tenemos en nuestras jornadas, Gladys, son personas mayores. El Ujú. doctor José Francisco, que es un pediatra de una larguísima trayectoria, con más de 60 años de graduado, está todavía activo y es el premio Alma Mater de la Universidad Central este año, por ejemplo. Qué belleza. El doctor Aquiles Salas
nos va a hablar de lo que es una ancianidad exitosa, cómo no quedarse, cómo hacer, cómo lograr no quedarse en el aislamiento, porque lo que más nos enferma a los seres humanos es, vamos a llamarlo así como lo dirían las abuelitas de uno, la falta de amor y el Ujú. aislamiento. En cualquier edad, Entonces, doctora, ¿no? es mantenerse activo, contactar con lo creativo que se puede hacer, contactar con la familia, ya sea en lo virtual o sea con lo personal que haya cerca, activarse físicamente. Oye, Mm. tantas cosas, las labores de Recursos. comunidad. Por ejemplo, en la zona donde yo vivo, hay labores comunitarias. Por lo menos un grupo de médicos que presta atención gratuita. Uno los llama y ellos vienen y te ¿Eso en qué zona atienden, es, y es doctora? una labor de atención a la comunidad. ¿En qué En la zona es? iglesia se reúnen y también hay atención a la comunidad. Hay muchas actividades que pueden poner en contacto con estas situaciones. ¿Ves? Mm. ¿Usted me escucha, doctora? Sí, Creo que... Ah, ok, es que no ahorita sabía si sí, me... pero me habías Ajá. hablado antes y no te No, escuché, no sé. había hablado, pero no estaba escuchando, pero creo que había un problema ahí, por eso le estoy preguntando ahora para verificar. Fíjese, No, mencionaba lo de la zona, por ejemplo, quisiéramos saber en qué zona se está prestando esa colaboración tan importante en, Te- para darnos una en- mejor idea. en Terrazas del Ávila, en Terrazas del Ávila Mm, hay un grupo en la iglesia, hay un grupo de médicos que ujú, prestan esta atención, por ejemplo, ujú. un grupo de salud. Sí, porque Entonces también lo los llaman otro, y atienden. Entonces hay esta cosa importante de solidaridad humana, pues. solidaridad en tiempos de crisis, porque también lo otro, doctora, es que en el caso de Venezuela, pues muchos no tienen ni los recursos para pagar algún tipo de actividad fuera de casa que le permita, en este caso, a las personas de tercera o cuarta edad, como bien dice usted, pues mantenerse, ¿no? Durante el día con una serie de ambientes diferentes que motiven, que entusiasmen, que recarguen de buena energía. Y, Entonces se hace mucho más complicado. Por eso le preguntaba, porque hay otros países, y de hecho hacia allá deberíamos ir también dentro de la cultura nacional. Hay otros países en nuestra. donde se crean Ujú. incluso lugares para cuidado diario, por ejemplo. Si la persona adulto mayor vive con uno de sus hijos, su pareja, sus nietos, ¿no? Un grupo familiar, pero todos tienen alguna actividad y se puede quedar eventualmente solo en casa, cosa que como usted dice no es ideal, ese aislamiento es lo que se tiene que evitar. Existen estos lugares de cuidado diario donde las personas las pueden dejar igualito como en el caso de los niños y hacen una serie de actividades y luego ya Sí, regresan a casa en la tarde-noche. Entonces, esas cosas hay que plantearlas, hay que dar un paso hacia esto también. Y como bien dice usted, en un país sí, donde la sí. población se supone va a ser, igual que en el resto del mundo, un grueso mayor de 60 años. Es que la población mayor está creciendo. Y aquí en Venezuela ahorita, oye, Gladys, yo diría que prácticamente la población joven es la que ha emigrado. Aquí quedamos muchas personas mayores. Ujú, Es ujú. así. Por lo menos Sí, aquí se hace esto, pero ojalá y podamos tener estos recursos de los que tú hablas, que yo sé que están en otros países. ujú. Una de Ojalá. tantas ideas. Así es, incluso comunidades que están específicamente diseñadas para personas de tercera y cuarta edad que la pasan divino y hacen Eh, grupo con personas de la misma edad y cantidad de actividades, ¿no? Más bien pasan mucho tiempo ocupados y bueno, reportan felicidad, tranquilidad, que es lo que corresponde también, ¿no? Bienestar para esa etapa de vida. Ahora también quiero aprovecharle porque usted es psicoanalista y, sí, y sin duda que hay también una complejidad mayor en el caso, por ejemplo, de muchas dinámicas familiares en Venezuela dentro de esta crisis, éxodo, tantas familias que están disgregadas, ¿no? Y generalmente queda una persona al cuidado de padre o madre o de uno de los dos que pueda estar vivo, pero a lo mejor con una condición tan difícil de manejar como Alzheimer o demencia senil. Se buscan sí, a los cuidadores, pero al final el cuidador en sí, el familiar que asume esa responsabilidad, deja de vivir, doctora.
Y eso preocupa Sí, al resto de los familiares que a lo mejor están en otros países haciendo, como decía al principio, pues buscando la manera de hacer incluso ingresos para ayudar a los que quedan, en este caso en Venezuela. Entonces, ¿qué recomienda usted en esas situaciones que no son justas tampoco para el cuidador? no, no son justas y se ven muchas veces obligados a hacerlo si no hay más familia, Ujú, que es lo preocupante. Y aquí entra la individualidad. En cada familia, en cada contexto familiar, en cada hijo, en cada padre, bueno, hay situaciones particulares que tienen que ver cómo las solventan, porque cómo se hace si aquí en Venezuela el problema nuestro es que eh, no tenemos facilidad para estos recursos de estos espacios de día, pues, donde una persona pueda ir, estar, si está en condiciones de ujú, salud deteriorada, si está en condiciones de salud que pueda tener actividad en la vida, promover la actividad. Ahora, si están en una condición muy seria, oye, ya corresponde a la familia asumir esta situación tan difícil, ¿no? Una, ujú. una persona con un alto grado de deterioro. Lo importante es prevenir el deterioro, Gladys, prevenir Sí, el sí, deterioro así es. hasta donde se pueda. Muchas veces Sí, no. Ahora, cuando hay estas situaciones tan delicadas y tan serias, mira, ya eso es otra cosa que depende de cada familia en particular, Gladys. No te tengo muchos, una respuesta que uno pueda decir, sí, bueno, se puede hacer esto. No, cada familia tiene que ver cómo asume esta situación que le está tocando ujú, y son cuando muchos el que están deterioro es así. serio. Sí, Cuando son situaciones que pueden irse llevando, que, ¿cómo te digo yo? Eh, que la persona pueda estar activa, pueda trabajar, pueda hacer alguna actividad que la entretenga, que la enriquezca como ser humano, eso ayuda muchísimo. Esta sin labor duda. preventiva creo que es lo más importante. De hecho, y ya para terminar, doctora, le pregunto, justamente como presidente de la Asociación Venezolana de Psicoanálisis, usted mencionaba al inicio que hay, bueno, que se han organizado para buscar también apoyar, ¿no? En esta etapa de vida con actividades que Sí, puedan, así es, dar vitalidad. Entonces, me gustaría que si es posible, ya para cerrar, compartiera la información de interés para la audiencia, ¿no? Que pueda estar sí, buscando este tipo de recursos, bueno, dónde as- encontrarlos, dónde conseguir la información exacta de las actividades. sí. Sí, ASOBEP promueve un espacio del trabajo con mujeres vulnerables. Esto es una labor que se hace gratuita, se Ujú. hace en ASOBEP. Yo te voy a dar el contacto de ASOBEP para las personas, el correo y el teléfono. Lo hace la doctora Esther Mateo junto con la doctora Mary Soto. Entonces ellas atienden a mujeres vulnerables. Y el trabajo consiste en ayudar a estas personas a contactar con sus sentimientos, con sus problemáticas y a encontrar vías de salida. Nosotros también trabajamos con población vulnerable en la niñez. Por ejemplo, ASOBEP está trabajando muy estrechamente de la mano de Fundana. Nosotros atendemos a los psicólogos que trabajan en Fundana y atendemos a las cuidadoras que trabajan en Fundana, cosa de que su Mm, labor con los niños sea un poquito más acorde ujú, a la problemática emocional ujú. y de vida que tienen estos niños. ¿Ve? Ujú. Entonces, eso lo estamos haciendo desde ASOBEP Qué bien, nosotros. qué bien. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros, doctora. Entonces As- ¿quiere que le deje los contactos con la productora o se los sí. digo al aire, Gladys? Seguramente por la cuenta, porque usted a Sobep tiene cuenta, ¿no? En redes sociales, por ahí mucho más fácil. Por ahí los Sí, ubican sí, así como tenemos la arroba cuenta de Asobep ujú, por Twitter, @Asobep. con P al final. Ujú. Tenemos Instagram, también Asobep en Instagram, y tenemos la página de Asobep en la página web de Asobep, que Por ahí pueden los buscar ubican. Asobep,
ASOVV, Ujú. EP, ASOVEP, y encuentran tanto en la página web como en el Instagram como en Twitter. Perfecto. Por ahí entonces los ubican. Mil gracias por este tipo de iniciativas, doctora. Emily Mujalín es médico pediatra, psicoanalista de adultos, niños y adolescentes, actual presidenta de la Asociación Venezolana de Psicoanálisis.